Hola, ¿cómo están? En esta ocasión queremos para este curso en redes neuronales para Gen Líderes dar una secuencia de formación en cuanto a generación de datos aleatorios para simulación, a la simulación de construcción de modelos de clasificación binaria y con redes neuronales y ya veremos después también para también generación de datos para regresión. Entonces esta es una guía didáctica de introducción a NumPy.random en la generación de datos aleatorios. Aquí le voy a poner como el vínculo a la página oficial de NumPy para que uno pueda consultar sobre esta función todos los nombres de sus parámetros y cómo debe manejarlos. Pues aquí le voy a poner, aquí está NumPy, solamente aquí punto numpy.random sin binomial y ir a la página oficial acá a random sampling o muestreo aleatorio y que uno pueda tener todo sobre este módulo control C desde la página oficial de NumPy. Y aquí entonces ya tendríamos esa parte y ya vinculado también les hablo un poquitico de lo bueno de leerlo desde acá. Entonces aquí nos da que podemos pasarlo a español, es decir, bueno, inicio rápido de NumPy.random, que es un módulo que implementa generadores de números pseudo aleatorios, PRNG o RNG, con la capacidad de extraer muestras de diversas distribuciones de probabilidad. Generalmente, los usuarios crearán una generator instancia default RNG y ejecutarán sus diversos métodos para obtener muestras de diferentes distribuciones. Aquí nos muestra como un ejemplo de cómo hacerlo, importando NumPy, luego RNG con random.default.rng y genera un random float uniformemente distribuido en el intervalo 0,1. Eso lo hará entonces este código que nos regalan acá con random.default-rng. También nos da rng.random y nos muestra cómo generar ese número aleatorio y también generar un arreglo de 10 números de acuerdo a una distribución gaussiana. Entonces utilizando con rng.standard normal, también tenemos la función standard normal, nos genera 10 y nos muestra también con rng.integer, dándole con parámetro low y parámetro high y size, le damos el intervalo de enteros donde queremos que genere números aleatorios. Y aquí nos muestra un ejemplo de cómo generar números aleatorios, el método integers asociado a random. Pero lo que aquí lo hace de una manera muy bacana, que es instanciando esta función, creándola como un objeto RNG y luego aplicándole a ese RNG el método random, el método standard normal y el método integers. Y nos sigue mostrando cómo podemos seguir creciendo en la generación de números aleatorios en toda esta guía estándar de esta librería asociada a NumPy. Y aquí, ya en cuanto al taller de hoy, que es sobre Deep Learning y para administración de empresas, entonces, y el ejemplo aplicado de otorgamiento de tarjetas de crédito, le vamos a ver cómo random tiene que ver con esa generación de esos datos de manera aleatoria. El objetivo pues de la práctica es que el estudiante comprenda la utilidad del módulo numpy.random de Python y genere datos artificiales para simular escenarios de decisión en administración de empresas y aplique este conocimiento en un problema de clasificación binaria, como por ejemplo el de decidir si se otorga o no una tarjeta de crédito a un cliente. Ahora empecemos pues con qué es numpy.random.
El módulo numpy.random es un conjunto de funciones que permiten simular aleatoriedad en Python. Se utilizan Deep Learning y Machine Learning para generar datasets artificiales cuando no tenemos datos reales. Y además iniciar pesos en redes neuronales. También para inicializar los pesos W en redes neuronales. Y simular fenómenos empresariales como demanda, ingresos y riesgos. En nuestro caso lo usaremos para crear un dataset simulado de clientes de un banco. Las funciones básicas de numpy.random será rand.int, que le damos un inicio, un fin y un tamaño de la muestra, y nos genera números aleatorios en el rango que va del inicio al fin. Nos genera tantos como lo que diga el tercer parámetro. Ejemplo, entonces tendremos, si queremos edades entre 18 y 70 años, entonces decimos, llamamos a la función np.random.run.int con parámetros low en 18, height en 70, size en 10 para generar 10 edades y el dtype que sea entero de 64 bytes. Y así nos muestra, si lo corremos nos genera, cada vez que lo corramos nos genera un grupo de edades diferente. Y para reproducibilidad, si uno le pone np.random.seed de semilla, establece una semilla aleatoria, por ejemplo 13, entonces él siempre que genere va a generar los mismos. Pues aquí corremos otra vez y seguirá generando ya los mismos. Eso hace que la generación de números aleatorios se fije. Luego aquí vamos a la función uniform, también le damos un mínimo y un máximo y el tamaño de la muestra y nos genera reales aleatorios en un rango continuo. Entonces aquí le decimos genera, pongámosle n números reales aleatorios en un rango continuo que va del mínimo al máximo ahí especificado. Entonces ya como ejemplo, aquí pongámosle como ejemplo, entonces tenemos este que es para generar la variable endeudamiento con np.random.uniform y el endeudamiento sean probabilidades, entonces sean números entre 0 y 1 y se genere solo 10 y me los imprima, veanlo acá. Como son porcentajes, entonces nos generó muchas cifras decimales, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8. Entonces es bueno uno, vamos a ver si nos aplica, punto round, y le decimos de 2. Vamos a ver si de una vez no lo, sí, ahora, y no los redondea a 2 cifras decimales, para que nos quede en términos porcentuales y pues más fácil de leer. Y si lo multiplicamos por 100, entonces, hagámosle aquí, por 100, entonces ya nos queda esos porcentajes en unidades porcentuales, no en números decimales. Bueno, entonces así esta partecita de la práctica de generación. Ahora la función choice, también asociada a random, CHOICE, al que le das una lista de, por ejemplo, cadenas de caracteres, le das el número de la muestra que quieres, el número de elementos de la muestra que quieres y una lista de probabilidades respectivas para que te genere una muestra en la que los elementos de la lista aparezcan con cada uno con una probabilidad aproximada dada por el valor respectivo en la lista P. Entonces así él selecciona valores de una lista con o sin probabilidades definidas. Podemos definirle esas probabilidades. Entonces aquí vemos cómo. Entonces aquí bajamos y bueno, pues con rp.random.choice yo quiero elegir entre bueno, regular y malo con la probabilidad de bueno de 0.5 o si quieres de 0.6. Entonces si esta es de 0.6, esta que sea regular sea de 0.3, entonces esta tiene que ser de malo, debe ser de 1%, perdón, del 10%. Aquí ya la generamos y miramos de que nos generó bueno, nos generó una muestra con 2, 4, 6, 7 buenos. Ya si se aproxima al 60%, lo superó. Si lo volvemos a correr, es bueno, queda en
2, 4, 6, 7. Ah, bueno, todavía sigue siendo de 7. Y aquí, bueno, de 2, 4, 6, 7. Sigue siendo de 7. Y esta, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí ya quedó de 5. O sea que generalmente en promedio las muestras se van a mover alrededor del 60% para bueno, del 30% para regular. Regular aquí quedó entonces 1, 2, 3 regulares, eso sí nos dio exactamente el 30%, y malo nos quedó el del 20%. Entonces, pero generalmente de tanto correrla, globalmente estas van a ser las frecuencias que las frecuencias van a ser cercanas a las frecuencias relativas van a ser cercanas de cada una de estas subcategorías, van a ser cercanas a estos valores de probabilidad que establezcamos cuando evaluamos la función choice en esta lista de valores aleatorios, este tamaño de muestra. Ese tamaño de muestra, entonces yo aquí quiero ponerle todos los nombres. Entonces aquí vamos a devolverlo para random.choice y aquí le ponemos choice y vamos a la página oficial para ponerle los nombres oficiales a los parámetros. Los parámetros de choice son A, size, replace y P. Entonces para muestreo con reemplazo, entonces vamos a dejarle A, size y P. A, size y P. Entonces el primero va a ser A, el segundo va a ser size, que es el tamaño de la muestra, y P, que ya lo teníamos ahí. Y lo corremos y ya ahora sí te corre perfecto. Y ahora vamos a ver otra función asociada a random utilizada para este dataset, que es la del método binomial con parámetros NP y el número de muestras. Simula las decisiones binarias entre 0 y 1, como aprobar o rechazar un crédito. Entonces ella simula las decisiones binarias de aprobar o rechazar un crédito. Y entonces aquí le damos, por ejemplo, la aprobación, dice pues el primer parámetro n, ponemos de 1, como que IP de 0.3 y size de 10, entonces así, mire que nos va generando siempre muestras en las que el 1, la probabilidad de éxito aparece con la probabilidad del 30%, mire que aquí quedó en 3. Y si la probabilidad de éxito es más grande, 0.6, entonces nos lo genera y ya nos pone 2, 4, 6 unos. Entonces ya ahora sí nos va generando una distribución binomial. Aquí ya quedan 2, 4, 6, 8, pero que a la larga de tanto correrla siempre la probabilidad de éxito, en este caso el 1, va a aparecer alrededor del 60% de las veces. Y miremos que si este parámetro 1 lo cambiamos por ejemplo a 2, entonces nos genera bueno, pues entonces números 2, 1, 2 y 1. Y si le ponemos 3, vamos a ver aquí que aquí nos pone 2, 3 y 1. Entonces en realidad está tomando valores en un rango entero, donde el valor 3 en este caso quedó de 2, 3 veces. Si lo corremos de nuevo, el valor 3 sigue estando muy pocas veces, el valor 1, 1, 2, 3, 4 veces, y el valor 2, 2 veces. Bueno, y mirando en la documentación de ella, miremos aquí, para esta función binomial, que generalmente uno la deja con n igual 1, para poder que me generes una variable binaria en definitiva, y la probabilidad de éxito, o sea la probabilidad del 1, sea de
Si es solamente del 2%, perdón, del 20%, entonces sí lo vemos dos veces en cada muestra. Lo vemos en promedio de dos veces. En promedio de dos veces en cada muestra. Qué tan bonito. Y ese parámetro, devolvámoslo acá, para que cambiando a binomial, entonces acá veamos de que la descripción es de que es un parámetro de la distribución mayor o igual que 0. Float también se acepta, pero será truncado a entero. Entonces siempre si le des un float, él lo va a truncar entero. Y que esta función, las muestras se extraen de una distribución binomial con parámetros específicos, n ensayos, n es el número de ensayos, p es la probabilidad de éxito, donde n es un entero mayor o igual que 0, y p está en el intervalo 0, 1, cerrado, y n se puede ingresar con un número flotante, pero en uso se trunca a un entero. Entonces así nos muestra que en esta distribución binomial n es el número de ensayos y p es la probabilidad de éxito. N es el número de ensayos, n ensayos, n es el número de ensayos. Entonces aquí cuando le ponemos 3 ensayos, es que de 3 ensayos, aquí de 3 ensayos, 2 fueron un éxito. Aquí de 3 ensayos, este último quiere decir que de 3 ensayos, 1 fue un éxito. Y este de 3 ensayos, ninguno fue un éxito. De la manera que, entonces, n es el número de ensayos. O sea, el número de veces que se repite el experimento aleatorio. Entonces aquí n es el número de ensayos en el experimento aleatorio. Aquí vamos a ver si le dejé también el vínculo para los estudiantes, así, para entrar a la función binomial, a la documentación de manera directa, y puedan poderlo leer. Y aquí también le va a aparecer la fórmula matemática de esta función, de este generador de números aleatorios, de la distribución, la PMF, para la distribución binomial, y los referentes asociados a ella, y como también ejemplos de uso, códigos con ejemplos de uso. Y así nos queda pues entonces este recorrido hasta la distribución binomial, y falta el ejemplo aplicado al otorgamiento de tarjetas de crédito. Entonces, usando NumPy.random podemos simular clientes con variables relevantes para el banco, por ejemplo la edad, ingresos mensuales, historial crediticio, nivel de endeudamiento, antigüedad laboral, estado civil y decisión. La decisión de otorgar tarjeta será con un 1 y no otorgar con un 0. Y el código, aquí está completico ya, que también lo hemos leído en el anterior video, mostrando que ya utilizando np.random nos generó efectivamente este dataset que nos muestra cómo crear un dataset de tal manera que la variable final, la variable en este caso otorgar tarjeta, sí dependa de los demás atributos predictores, en este caso edad, ingresos, historial y endeudamiento. Aquí el endeudamiento lo puso restando, es decir, el de endeudamiento disminuye la probabilidad de otorgamiento o de aprobación de la probabilidad de otorgamiento de la tarjeta de crédito. Bueno, entonces así ya tenemos esta revisión a random para administración de empresas. Tenemos unas actividades para los estudiantes. En este caso modifica la probabilidad de elegir historial crediticio y observa cómo cambia el dataset. Entonces
modifica esa probabilidad y cambia el rango de impresos mensuales para simular clientes de distintos estratos y ajusta la fórmula de probabilidad de aprobación para que el estado civil también influya en la decisión, modificarla y reflexiona qué tan realista es este modelo y qué variables importantes podrían faltar. Esa es una manera de tareas para los estudiantes. Y como conclusión, el módulo NumPy.random nos permite simular datos de negocio que se asemejan a la realidad. Esto es muy valioso en la enseñanza del Deep Learning porque se puede practicar sin necesidad de datos privados o confidenciales. Y los estudiantes entienden cómo variables de negocio se convierten en insumos para modelos predictivos. Y se constituye un puente entre conceptos matemáticos de redes neuronales y problemas reales de la administración de empresas en Colombia. Entonces, estas dos me gustan mucho. Los estudiantes entienden cómo variables de negocio se convierten en insumos para modelos predictivos, cómo las variables de negocio tienen que ver con la predicción, y se constituye un puente entre conceptos matemáticos de redes neuronales y problemas reales de administración de empresas en Colombia. Aquí nos da más como, si queremos diseñar algo más, esta ya se la voy a quitar aquí, y ya aquí hice un texto que anima estos libros, a estos cuadernos Júpiter, en cuanto al concepto de lectura interactiva y experimental. Bueno, entonces aquí ya tenemos esta primera parte sobre NumPy.random y sus ventajas pues en la administración de empresas para la generación de datasets en didáctica del Deep Learning. Muchas gracias.